Hola chiquillos, soy su profesora Ikesia, estoy aquí para una nueva clase y para una clase totalmente distinta, otro tema. Ya vamos a dejar atrás lo que habíamos visto. Recuerden que ya habíamos visto lo que era historia universal hasta la Edad Media, pero ahora vamos a ver una temporalidad similar, pero vamos a ver lo que pasaba en América. Entonces vamos a ir a las civilizaciones americanas, como dice aquí. El objetivo hoy día va a ser reconocer la ubicación de las grandes civilizaciones en América y comprender el desarrollo de una de ellas que va a ser la civilización maya. ¿Quiénes son entonces? ¿Quiénes son estas civilizaciones americanas? Son tres: mayas, aztecas e incas. Yo creo que ustedes la conocen, se acuerdan de ellas, ¿cierto? La han escuchado más de una vez. Y tienen algunas características como, por ejemplo, que lograron un alto desarrollo cultural. Entonces se llaman grandes civilizaciones porque tienen un desarrollo cultural muy amplio. Centraron su base de poder en un solo gobernante, una especie de emperador. Su economía se basaba en la agricultura y tuvieron un gran intercambio comercial. Estas características serían características totalmente generales, ¿cierto? Que las van a tener transversalmente las tres: mayas, aztecas e incas. Su ubicación. Los aztecas se ubicaron en lo que hoy día correspondería al actual México. En este mapa los vemos, ¿cierto? Aquí en el lado rojito. Sería esto, lo que habitaron los aztecas. Los mayas se ubicaron en la actual costa de México, Belice y Guatemala, lo que hoy día está, ¿cierto? O sea, lo que está marcado en el mapa en la zona verde, ¿ya? Centroamérica. Y los incas se ubicaron en las actuales Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. En todo esto, ¿cierto? Este amarillo oscuro. No quiere decir que los incas hayan habitado todos esos países, ¿cierto? Todo el territorio de cada uno de esos países, pero sí alguna parte. ¿Ya? Por eso ahí lo vemos, ¿cierto? Y ellos se concentraron principalmente en Perú. Pero hoy solo vamos a ver una, que es la civilización maya. Ya nos vamos a basar en esta y las otras clases vamos a ver las demás. Civilización maya, acá tenemos el mapa de Mesoamérica. Mesoamérica se le llama a esta zona justamente, zona que sería más o menos el actual México, y hay una parte de Centroamérica, y las tierras mayas están acá en la zona verde, ¿ya? Estos puntitos rojos son sus principales ciudades: Tikal, Mirador, Uxmal, Chinchá. Y las que están acá, las puntitas amarillas, son otras culturas que surgieron un poco antes que los mayas, algunas, y otras más o menos en la misma temporalidad, y que obviamente se relacionaron con ellas. Principalmente van a ser la cultura zapoteca u olmeca. Los olmecas están desde mucho antes de los aztecas, y de hecho los mayas, perdón, y los mayas van a tener características justamente de los olmecas. El área maya fue muy amplia, como dice ahí, y abarcó múltiples ambientes. Eso es importante, múltiples ambientes, múltiples paisajes. Por ejemplo, acá como vemos, lo que está aquí al medio, ¿cierto? Era una antigua ciudad maya, que hoy día son las ruinas que quedan, ya que hoy día se ve, ¿cierto?, como centro turístico. Y como vemos hacia allá, el paisaje es una zona totalmente boscosa. Ya los mayas se ubicaron mucho en zonas selváticas. Acá tenemos otra ruina maya, que como vemos está cerca del océano, del mar. Entonces también tenemos otro tipo de paisaje ahí. Acá tenemos totalmente una zona selvática, y esta otra foto, ¿cierto?, tomada desde arriba, también una zona selvática con el río que atraviesa. Ahí, al medio de la nada, o sea, al medio de un montón de bosques, ¿cierto?, estaban los mayas. Y como dice acá, las ciudades mayas produjeron diferentes y variados productos. Su intercambio generó una gran red de comercio. ¿Por qué tanto producto? Justamente porque tenían ciudades en diferentes lugares. Entonces, tenían distintas capacidades y por lo tanto distintos también productos naturales. Importante sí destacar esto, ¿cierto?, que estaban en medio de la selva. Eso no significa que estuvieran como unas pequeñas tribus entre medio. Eran grandes ciudades, enormes, y estaban construidas ahí. Los mayas experimentaron el apogeo de su cultura durante el periodo clásico mesoamericano. Esto primero quiere decir que apogeo, para los que no se acuerdan, significa que es como su mejor momento, en donde brilló más la cultura maya, fue durante el periodo clásico mesoamericano. Mesoamérica, este territorio que abarca lo que es actual México y una parte de América Central, se le consideran tres periodos: el preclásico, que va del 2000 a.C. al 300,
de 300 después de Cristo. Un periodo donde se van a destacar culturas como la Olmeca, por ejemplo, que son más antiguas. Después tenemos el periodo clásico que va del 300 al 900, y ahí es donde vamos a encontrar a los mayas principalmente. Y después tenemos el periodo postclásico del 900 a 1521, y aquí vamos a encontrarnos más con los aztecas, que es la misma zona, pero son habitados más por otras culturas, ¿ya? Y este desarrollo del periodo clásico fue alcanzado gracias a los imponentes centros urbanos que ellos tenían. Como les contaba, estas ciudades enormes que ellos construyeron son obviamente lo que también perdura hasta el día de hoy en algunas ruinas. Ya centros urbanos que se van a destacar por varias características, como por ejemplo porque van a estar en distintos lugares y no van a estar tan conectados, pero sí igual van a formar parte de una misma cultura. Vamos a ver ahora un pequeño video justamente que tiene que ver con el origen de los mayas, ¿ya? El origen de los mayas y cómo ellos fueron, ¿cierto?, de a poco desarrollándose. Lo que hoy llamamos civilización maya era, en realidad, un conjunto de muchos pueblos distintos que ocuparon parte de lo que hoy es Guatemala, Honduras, Belice y la península de Yucatán, en México. Les decimos mayas porque compartían un mismo idioma, un mismo calendario y una misma religión. Pero cada pueblo tenía su propia ciudad, su propio gobierno y sus propias riquezas. Los mayas estaban organizados en ciudades-estado. Nunca fueron un imperio gobernado por una gran ciudad capital. ¡Ah! Como en Atenas y Esparta. ¡Claro! Los griegos tenían la misma forma de organizarse. Las primeras ciudades mayas se construyeron hacia el año 400 a.C., es decir, en el mismo momento que Atenas y Esparta brillaban en la antigua Europa. Pero ¿saben una cosa? Griegos y mayas no se conocían, porque todavía nadie había cruzado el océano Atlántico. ¡Uf! Y hubo que esperar más de 2000 años antes de que alguien se atreviera a navegar tales distancias. Durante todo este tiempo, América y Europa estuvieron completamente desconectadas. Bueno, ahí teníamos el video. Como vieron, ¿cierto?, los mayas no eran una sola ciudad, ¿cierto? Eran muchas que estaban ahí reunidas, muchos pueblos que tenían cosas que compartían, elementos culturales que compartían, y que se les puede venir a la mente, ¿cierto?, de inmediato, que eran parecidos a lo que era Grecia. Ya estas ciudades, que justamente eran ciudades-estado, y estaban divididas, pero con distintos gobernantes, distintas culturas, pero que de todos modos compartían la misma cultura. Y aquí tenemos justamente esto de las ciudades mayas, que se organizaron entonces en ciudades-estados, parecidas a las polis de Grecia, ciudades que tenían entonces tenían su propia independencia, tenían sus leyes, tenían su propio gobierno, etc. La organización política estaba al mando de un gobernante, ya como una especie de emperador, y este se llamaba Alash-Uinik. El Alash-Uinik no es el nombre de la persona, sino que es el nombre del cargo, ya como decir emperador, ¿cierto? En este caso era Alash-Uinik. Y tenemos algunas imágenes de las ciudades mayas, bueno, de las ruinas que quedan hoy día, ¿cierto?, de estas ciudades, que todas se caracterizan por tener estos grandes edificios, estos grandes templos. Bueno, hoy día se pueden ir a visitar allá en México. Vamos a ver ahora un video que nos muestra cómo se distribuyen las ciudades y cómo se organizaban estas ciudades. Templos y ciudades. Durante muchos años, el esplendor de los mayas quedó oculto en la selva, sumergido en la densa vegetación tropical, hasta que hace muy pocos años, exploradores y arqueólogos lograron abrirse paso y hallaron maravillosas ruinas de antiguas ciudades. Estos hallazgos sorprendieron al mundo y permitieron conocer mejor aún a una de las culturas más complejas y refinadas de América. Todas estas ciudades eran parecidas. En el centro, alrededor de una gran plaza, se erguían las construcciones más significativas. Las pirámides, que eran grandes templos cuyas cumbres servían de escenario para las ceremonias de los sacrificios rituales. El pueblo, congregado abajo en la plaza central, participaba activamente de las ceremonias, cantando, danzando e implorando a sus dioses para que la sangre de las víctimas sea de su provecho. Los mayas eran muy religiosos y creían que todo lo que les pasaba a los seres humanos era porque así lo decidían los dioses. Por este motivo construyeron estos enormes templos donde practicaban rituales en honor a sus dioses. En la ciudad de Tikal, la pirámide principal,
Medía más de 70 metros. Era tan alta como un edificio de 10 pisos. Claro, cuanto más cerca del cielo, más cerca de los dioses. Las pirámides alcanzaron tales dimensiones de una manera muy peculiar. Cada vez que un rey moría, los arquitectos mandaban a construir una capa sobre la pirámide existente. Así crecía paulatinamente, capa sobre capa, como gajos de una cebolla. Alrededor de los templos vivían los sacerdotes y los gobernantes. Un poco más allá, los jefes militares, y aún más lejos vivían los comerciantes y los artesanos. Y afuera de la ciudad, cerca de los campos de cultivos, se encontraban los campesinos y los esclavos, cuyo trabajo era la base de toda la sociedad. Ahí teníamos el video entonces de cómo se organizaban las ciudades, ¿cierto? Veíamos que se organizaban de acuerdo al estatus social que tenían también la persona, entre más pobrecitos, más lejos del centro, y la importancia de estos templos, cómo se construían, ¿cierto? Y donde cada vez se le iba agregando una etapa más a estos templos, y por eso también llegaban a ser enormes. Agricultura maya. La agricultura era base esencial de la economía, de la alimentación de los mayas, y, bueno, como dice ahí, fue su medio de subsistencia, principalmente con productos como el maíz, los frijoles, la calabaza, el tomate y el ají. Esos son los principales productos que ellos cosechaban, principalmente el maíz. Para generar la agricultura en plena selva, ¿cierto? Tuvieron que implementar un sistema que se llamó de tala y roza, que después igual se implementó en otras partes. ¿Qué significa eso? Y aquí está clarito en esta imagen. Ellos primero talan el bosque, lo cortan. Con lo que queda ahí, lo que se quemó, lo que se cortó de los árboles, eso se quema. Donde dice tala y rosa significa tala, que lo cortan, ¿cierto? Y rosa significa quemar. Si ellos talan el bosque y después queman lo que queda ahí, y con esas cenizas generan un fertilizante para la tierra. Se la dejan ahí reposar un tiempo, y después pueden arar la tierra, sembrarla, y ahí tienen después las plantaciones, ¿cierto? Principalmente de maíz, que se llamaban milpa. Y entonces ellos ocuparon este sistema de tala y roza para poder plantar en medio de una selva. Sociedad maya. La sociedad maya era muy estratificada. Tenían esta pirámide social donde arriba nos encontramos con el gobernante, el Alachuinic. Después tenemos los sacerdotes que tenían un papel fundamental en la cultura maya, por eso están en un nivel tan alto. Después tenemos a los nobles, que son como la clase social alta, más cercana al gobernante y a los sacerdotes. Después tenemos el pueblo, que es la gente común y corriente, ¿cierto? Campesinos, artesanos, etc. Y por último, abajo tenemos los esclavos. Ya todas estas sociedades se van a caracterizar por tener la esclavitud. Desarrollo cultural. Los mayas desarrollaron ampliamente algunos inventos y gran parte de la cultura que incluso hoy día mantenemos. Por ejemplo, desarrollaron la astronomía. Ellos fueron unos grandes conocedores de nuestros cielos. Se dedicaban a observar las estrellas, los cambios de la luna, el sol, etc. Y se dedicaron tanto a esto que tenían expertos para la astronomía, que llegaron a determinar casi de manera exacta los ciclos orbitales de la luna, del sol y de Venus. Ya lo cual es un enorme avance para esa época, pensando en que no existía la tecnología que tenemos hoy día. Desarrollaron también las matemáticas, ya que también la habían desarrollado, ¿cierto?, los griegos. Lo habíamos visto, estamos más o menos en la misma época acá, pero ellos también la desarrollaron solitos, y fueron incluso los primeros en conocer el número cero. Ya, si bien los números en general se le atribuyen a los árabes después, el número cero en sí, como utilizándolo ya como tal, son los mayas los primeros en hacerlo. Generaron un calendario con 260 días, si lo equiparamos a los días que tenemos nosotros, pero realmente tenía 365 días para ellos, un calendario muy similar al calendario que tenemos nosotros, ¿ya? Justamente que lo tienen, es muy similar por la precisión que tenían en cuanto a los movimientos de la luna y el sol. Desarrollaron la escritura glífica, tenían totalmente un sistema de escritura, ya, glífica parecida a los jeroglíficos de los egipcios, ya donde tenían figuras, especies, animalitos, ya, para poder escribir, que identificaban obviamente después eso con las palabras. Y su arquitectura fue impresionante, principalmente, ¿cierto?, los templos piramidales, que eran los que estábamos viendo delante. Aquí tenemos una imagen del calendario maya,
ya que como vemos, ¿cierto? Ahí nosotros entendemos muy poco, ya con la cantidad de signos que tenían, pero ese era su calendario. Y aquí tenemos uno de los templos, ¿cierto? Que está hasta el día de hoy intacto prácticamente, la gente puede ir a visitarlo, la gente va alrededor, esas son puras escaleritas, ¿ya? Y ese era uno de los templos principales, ya los que están, bueno, ya están principalmente en México, aún se mantienen. Uno de los mayores avances que tuvieron los mayas entonces fue el avance en el calendario. Por eso vamos a ver ahora un video que especifica cómo funcionaba este calendario. El calendario. Los mayas notaron que los astros del cielo iban cambiando de posición a lo largo de los días, pero cuando se cumplía un año, estos astros volvían a su posición original e iniciaban un nuevo ciclo. Digamos que observando la posición del sol, de la luna y de las estrellas, podían predecir en qué momento del año estaban, y por lo tanto, planificar los mejores días para la siembra y para la cosecha. Durante siglos se preocuparon para conocer más y más del cielo y de sus astros, a quienes consideraban poderosos dioses. Los mayas utilizaron a sus pirámides como observatorios astronómicos y fueron los sacerdotes los que acumularon todo ese saber. Con una paciencia minuciosa, los sacerdotes mayas elaboraron esta rueda que combina dos calendarios. El calendario Hab estaba basado en el ciclo solar y el calendario Solkin en los ciclos de la luna. El calendario solar de los mayas era de 365 días, igual que el nuestro. Sin embargo, su manera de entender el tiempo era totalmente diferente a la nuestra. Los mayas no creían que el tiempo fuera lineal, es decir, que fuera una línea recta sobre la que se montan los días uno tras otro y siempre hacia adelante. Para ellos, el tiempo no tenía ni principio ni fin. Cada año todo volvía a comenzar. Por eso, la forma de la rueda. Los mayas fueron los maestros de los números. Llegaron a hacer cálculos matemáticos que sobrepasaban los 1.000 millones. El dato que demuestra que ellos tuvieron un profundo conocimiento de las matemáticas es la utilización del cero, que era representado en forma de un caracol. Oye, pero si el cero no vale nada, entonces no cuenta. Tienes razón, Pipo. El cero equivale a nada. Es un concepto y no un número. Pero ¿sabes qué? Es tan importante que revolucionó las matemáticas y los mayas ya lo utilizaban unos 900 años antes de que los árabes introdujeran su uso en Europa. Ahí tenemos el video entonces, ya, calendario, ¿cierto? Que era muy similar al nuestro y que les servía un montón a ellos para poder establecer las fechas de las cosechas. Último tema, la religión y los rituales. La religión maya fue politeísta, si ustedes ya lo saben, ese concepto, o sea que tenía muchos dioses y sus dioses simbolizaban a fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, a la luz del sol, a la lluvia, algunos también animales, ellos implementaron mucho la adoración al jaguar, ¿ya? También dice que una religión dualista, esto quiere decir que existía el bien y el mal, por ejemplo, el dios del día y de la noche, o sea, del día y el de la noche, el de la luz y el de la oscuridad, ¿ya? Entonces tenían dualidades para representarlo. Y para honrar a sus dioses, hacían muchos ritos. Tenía un montón de rituales, desde danzas, hermosos trajes, bueno, entrega de ofrendas, ya alimento, cosecha, etcétera, pero también hacían entrega de ofrendas con sacrificios humanos. Ya, algo que hicieron los mayas, aquí está representado en esta imagen, en los templos arriba, ya, los templos arriba tienen como un cuadradito, eso justamente era como un lugar donde uno podía entrar, y ahí los sacerdotes nomás podían entrar en ese lugar, y cuando se hacían los sacrificios se hacían ahí afuera de ese lugar, y ahí se ponía una piedra, y una persona, y lo que hacían ellos era sacar el corazón a esta persona, y esa era la ofrenda que se le entregaba a los dioses. Y ahí después rodaba nomás el cuerpo, ¿cierto?, hacia abajo, y quedaban ahí, la gente abajo expectante, miraba, esto era como todo un espectáculo. ¿Quiénes eran estas personas que sacrificaban? Casi siempre eran los esclavos que podían ser de la misma sociedad, o casi siempre también de otras culturas donde ellos habían invadido, habían enfrentado, entonces lo habían capturado y ahí tenían esclavos. Y después obviamente lo ocupaban para la ofrenda.
Hay una película muy buena, muy buena, sobre que mezcla algunas culturas, pero principalmente de los mayas, ¿ya? Y que muestra muy bien cómo son los sacrificios humanos, bueno, también el miedo que sentían las personas al tener que enfrentarse a ello. No les voy a poner un fragmento acá porque es bastante sangrienta y violenta, pero les dejo la recomendación por si alguno la quiere ver, y ahí les pueden preguntar a sus papás si los dejan verla. Se llama Apocalipto. Es una película muy buena de los mayas. Pero también había otro tipo de rituales. Vamos a ver acá uno que no tiene que ver con sangre, que no tiene que ver con sacrificio, sino que con un juego, que era el juego de la pelota. El juego de la pelota es como lo que se le llama el origen ya, lo que sería más o menos hoy día el fútbol. Y se originó acá también con los mayas, que es pasar una pelota por un aro, ¿cierto? Sin tocarla con las manos. Ya podían patearla, pegarle con la cadera, etc. Vamos a ver un fragmento de una película también que es El Camino hacia el Dorado, esa ustedes la conocen, y que habla, ¿cierto?, de unos españoles que llegan a América y se hacen pasar por dioses, y entre eso lo hacen jugar el juego. Cuando llegan acá a los mayas, lo hacen jugar este juego. ¿Ya? Pongan atención. Ser discreto. Bueno, cambio de planes. Hay que tomar lo que se pueda e irnos de aquí ahora. ¿Qué? ¿Por qué? Porque el sacerdote está loco. Esto es inaceptable. Sí, tiene razón. Los dioses no deben jugar pelota así. Eso es lo que yo digo. Así es como los dioses deben jugar pelota. ¿Me culpas a mí? Te culpo a ti. ¿De qué se trata este juego? Explícame, ¿quieres? Hay que pasar la bola por el agujero. ¿Qué agujero? Ese agujero. Es imposible, perderemos. Un dios nunca. Los guerreros del jefe Tanabok son los mejores jugadores de la ciudad. 15 simples mortales contra 2 dioses. Me doy cuenta de lo disparejo del juego, pero espero que el reto sea interesante. ¡Que empiece! Destrócenlo sin piedad. Gócenlo. Mis señores, se suponía que ustedes abrirían el partido. No. Solo estábamos demostrando la tradicional primera maniobra evasiva. Jamás había escuchado eso. Disculpa, ¿quién inventó este juego? Pues, los dioses. Claro. Te advierto que no abuses de tu suerte con él. Pero, Tulio, somos los dioses. ¡La cadera, la cadera! Eso es imposible. ¡Disculpe! ¡Ay! ¡Esa fue falta! ¡Nueva bola! Oye, ¿cuánto tiempo dura este juego? El juego termina cuando la sombra toca esa línea. Necesito un milagro. No, hay que hacer trampa.
eres el lío. No, tú eres el lío. ¡Esa es su bola! ¡Esta es la buena! Ahí estaba el video, y obviamente aquí lo muestran de manera más graciosa, no como una caricatura, pero este juego era súper importante para los mayas, era una especie de ritual para los dioses, pero también ellos, era una forma de enfrentarse al enemigo, entonces a veces cuando para no enfrentarse en una guerra, terminaban enfrentando en este juego y así decidían y tomaban decisiones, ¿ya? Para terminar entonces, ¿cuáles son las principales características de la civilización maya? Porque aquí las dimos todas. ¿Cuáles son las principales? ¿Cómo hacemos una síntesis de esto? Bueno, hay que fijarse en características como las sociales, económicas, políticas, etc. Pero eso lo van a hacer ustedes, así que lo van a escribir en los comentarios. Quiero ver sus respuestas, quiero ver varias respuestas ahí. Solo una síntesis, ya cuáles serían las principales características, las nombran nomás. 2 o 3 características que serían las más importantes, ¿ya? Espero que esté todo claro, y si no me escriben, no hay problema. El correo es historia.7.cm@gmail.com. Cualquier duda de la materia, de la asignatura o de la guía, me escriben, ¿ya? Que estén muy bien, chiquillos, espero que hayan disfrutado la clase, y nos vemos la próxima. Adiós.